Bienvenido a todos nuestros estudiantes de intermedios a una nueva clase de escuela dominical. Eh, Espero que estén todos súper bien. Sean bienvenidos a esta nueva clase. Hoy día vamos a estar hablando sobre la Cena del Señor. Hoy día vamos a estar viendo sobre este tema. Probablemente muchas veces los chicos, bueno, somos, la mayoría de nuestras alumnas son niñas, han podido apreciar que muchas veces en la iglesia hacemos cena del Señor y quizás puedan tener dudas sobre de por qué la hacemos, qué se hace en esa reunión, por qué se hace. Entonces hoy día vamos a estar hablando sobre la cena del Señor, ¿ok? Em, Preparen sus Biblias porque las van a necesitar justo cuando tengan que hacer esta, esta clase, van a tener que buscar mucho. Después de que la vean, van a tener que buscar muchos unos pasajes, van a tener que hacer una tarea. Y hoy día vamos a analizar pasajes que hablen sobre la cena del Señor. También tendremos qué sucedió en la cena, cómo se sintió Jesús cuando estaba en la cena, y también en qué debemos hacer con respecto a la cena del Señor como cristianos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos para afrontar, cómo abordar la cena del Señor? ¿Ok? Entonces vamos a partir hablando de que cada evangelio de los cuatro que hay hablan sobre la cena del Señor. Estos pasajes están en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13. Yo no los voy a leer porque esta es la tarea que yo les voy a dejar. Hay tres, bueno, ahí abajito dice, tres de estos cuatro pasajes son muy parecidos. En la forma en la que están escritos, son muy parecidos. Entonces, pero sí hay uno que es más detallado con los sucesos. De hecho, incluye un suceso que los otros evangelios no incluye. Ustedes van a tener que leer, de hecho, ni siquiera les puse qué versículos eran para que se tomen el tiempo de buscar bien en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 13, cuál de los cuatro textos es distinto a los otros tres. Hay tres que se parecen mucho y hay uno que es bastante más detallado, que incluye un suceso en el texto, en toda la parte que habla. Entonces ustedes van a tener que leer estos cuatro textos, identificar cuál es el texto que es más detallado, que se diferencia a los demás, y en el momento en el que tengan que grabar su video o su audio del versículo de memoria, como ya están acostumbradas, van a tener que decir cuál es el texto diferente, cuál es el texto más detallado. Entonces ustedes dicen ahí, yo creo que es este. Y después dicen su versículo de memoria. Eh, bueno, pero todos estos pasajes hablan sobre la cena del Señor, hablan del relato de lo que sucedió. Nosotros vamos a hablar un poquito de eso. Voy a tomar de referencia algún pasaje, mismo Mateo, Marcos 14 vamos a usar. Y bueno, ¿cómo empieza la historia? Si ustedes leen cualquiera de los cuatro pasajes que les mostré anteriormente, parten muy parecidamente, diciendo que eran tiempos de la fiesta de Pascua, y Jesús manda a... Perdón, aquí no lo tengo. A ver. Sí, tal cual. Manda a sus discípulos que busquen un lugar para poder tener esta cena que van a tener. Ellos los manda a buscar un aposento. Entonces, bueno, ahí hay un pequeño texto desde, por ejemplo, Marcos 14:13, dice, y envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decide al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Jesús manda a algunos de sus discípulos a que busquen, se preocupen en encontrar en un lugar donde tener esta cena. O sea, mismo Cristo se preocupa del lugar donde ellos iban a tener esta cena. Entonces, cuando ya consiguen el lugar, van todos. Jesús estaba reunido con sus 12 discípulos en ese aposento. ¿Qué era el aposento? El aposento era el lugar donde se celebró la última cena. Y aquí hay una imagen donde pueden ver a Jesús, que obviamente es el de blanco, con sus 12 discípulos. Si cuentan aquí, son 12 discípulos, y
pueden ver que hay uno que se ve un poco sospechoso. Creo que ya pueden imaginar por dónde va la idea. ¿Y qué es importante saber de aquí? En ese momento, cuando ya estaban todos sentados en la mesa, Cristo ya era consciente de muchas cosas que ya venían. O sea que él ya sabía lo que iba a pasar. Él lo tenía completamente claro. Sabía que Judas le iba a entregar, que el mismo que nosotros vemos aquí que está de negro. ¿Por qué de negro? Porque sabemos que el negro simboliza el pecado en la Biblia. Le iba a entregar, uno de los mismos que estaba sentado junto a él, iba a ser el que le iba a entregar. Cristo era consciente de eso, o sea, no debe haber sido fácil estar sentado en la mesa con la misma persona que después iba a ser el que lo iba a entregar por dinero. También sabía que iba a ser encarcelado y azotado muy pronto, faltaba muy poco tiempo para que fuera entregado y después torturado, y después iba a ser crucificado y muerto muy dolorosamente. También era consciente de que se venía eso. También era consciente de que Pedro lo iba a negar muy pronto, lo iba a negar 3 veces en el momento en que él fuera atrapado. Y ver cómo uno de sus discípulos más cercanos, más queridos, lo negaba, sin duda que también era algo muy doloroso para Cristo. Todas estas cosas lo entristecían. Sin duda que lo entristecieron, no se venía algo fácil. De hecho, Cristo necesitó mucha oración, mucha preparación mental para poder vivir todo lo que vivió después. Después de la última cena vemos que ellos van al Monte de los Olivos y después Jesús ora en Getsemaní, donde tiene una oración muy importante, donde dice que si fuera por él, em, dice que él, que todo, lo voy a buscar a lo mejor. En el versículo de Marcos 14:34, en 14:34 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante y se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea que Cristo se tenía que enfrentar a una situación muy difícil que en lo mental, en lo humano, obviamente no era algo que nadie querría afrontar una situación tan dura y tan dolorosa. Pero de todas maneras, en Cristo recalca que más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que a pesar de que si fuera por mí pasa de mí esta copa, si fuera por mí no tener que vivir esto, igualmente lo voy a hacer porque no quiero hacer lo que yo quiero, sino que quiero hacer lo que tú quieres. Decía Cristo al Padre. Entonces tuvo que prepararse mucho para todo lo que se venía. Pero sin duda aquí Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, todas estas cosas entristecieron a Cristo. Podemos ver en su parte humana viviendo todos estos procesos. ¿Qué pasó después? Llega el momento en que Cristo en medio de la cena dice las palabras, uno de ustedes me entregará. Y aquí es donde empieza a quedar el alboroto entre los discípulos porque todos empiezan a decir, ¿seré yo? ¿Quién será? Se empiezan a preguntar, se empiezan a entristecer, dice la Biblia, se empiezan a preocupar porque Cristo dice que alguno de ellos los va a entregar a lo que él venía diciendo ya hace tiempo. Cristo venía hablando ya hace tiempo de que iba a ser entregado, que iba a tener que morir. Muchas veces los discípulos no entendían a qué se refería, pero aquí se lo dice directamente, uno de ustedes me entregará. Se empiezan a preguntar, etcétera, y después vuelve a decir, como sale en la viñeta de arriba, el que moja conmigo en el plato. Bueno, esta es una clara referencia que si leen los otros pasajes de los otros evangelios, claramente se refiere a Judas. Después de estas palabras, Jesús tomó el pan que estaban comiendo. Bueno, aquí le puse una imagen bastante bonita del pan, del jugo de uva que estaban tomando. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Se lo dijo a sus discípulos. Pueden ver en la imagen que ya aquí no está Judas. Se fue, ya lo sacamos de esta situación. Fue en otro pasaje de los que mostré anteriormente, hay una parte en la que dice Cristo, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Y los discípulos no entienden por qué dice esto, pero él se lo dice
a Judas que lo que va a hacer de entregar a Cristo, hazlo rápido, le dice, pero nadie lo entendió. Entonces ya en un momento de la cena, Judas se va simplemente, se va. Y Jesús procede y toma el pan, lo bendice, lo parte y dice, tomad, este es mi cuerpo. Después hace algo parecido con la copa, dice, habiendo dado gracias por la copa, primero da gracias, les dio y todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Sin duda haciendo referencia al sacrificio en la cruz, porque el sacrificio de Cristo obviamente se representa con la sangre de Cristo, toda la sangre que derramó y esa misma sangre que nos limpia de nuestros pecados. Entonces, ¿qué importante de esta situación? Esto más que nada es lo que sucede en la cena, ¿ok? Em, Cristo da a entender de que alguien lo va a entregar. Nosotros sabemos que Judas, la Biblia lo dice. Em, de hecho, mucho antes de que lleguemos a esta escena, la Biblia ya dice de que Judas fue el que lo entregó. Después Cristo parte el pan, lo bendice, da gracias, todos toman y hace estas dos declaraciones. Tomad el pan que es mi cuerpo y esta es mi sangre, refiriéndose al jugo de uva, que por mucho es derramada. Cristo quería que sus discípulos y seguidores constantemente estuvieran recordándole aún después de su muerte. Cristo ya había anunciado que iba a morir, era necesario, no era algo que podía evitarse como muchos discípulos querían que pasase. Él tenía que morir, pero él quería que sus discípulos no se deprimieran después de su muerte, sino que siguieran constantemente recordándole, manteniéndose firmes. Y la misma cena del Señor fue una forma para que ellos celebraran constantemente la muerte de Cristo, no como algo para deprimirse, ni mucho menos, sino que una rememoración a la muerte de Cristo en la cruz como salvación para nosotros, como algo que tengamos que recordar porque fue el sacrificio más grande que existió en la historia. Entonces, por eso la iglesia celebra la Cena del Señor como una rememoración a la muerte de Cristo en la cruz. O sea, la Cena del Señor no es para pasarla bien con los hermanos, no es porque dio hambre, ni porque quieren tomar jugo de uva, no es por tener compañerismo, no, es porque es una instrucción de la Biblia, después lo van a ver en el versículo que vamos a tener que aprender de memoria, que la Biblia dice, haced esto en rememoración de Cristo. O sea, es un mandato. Dicen, háganlo constantemente. Entonces, por eso, de vez en cuando en nuestra iglesia, ustedes pueden ver que nosotros hacemos la Cena del Señor en cada cierto tiempo, no es mensual, suele ser cada más meses, pero sí constantemente es una celebración que se vuelve a repetir. No es algo que ignoramos, lo dejamos y que no celebramos, no. Es un mandato que Cristo da, por ende hay que seguirlo. Hay preguntas importantes que considerar cuando nosotros hablamos de la Cena del Señor. Primero es, ¿cómo debemos celebrarla? Bueno, debemos recordar debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros y pedir constantemente perdón por nuestros pecados y expresarle la gratitud por su sacrificio. Esta es la forma correcta de celebrar la Cena del Señor, más allá de obviamente recibir el pan y recibir el jugo de uva y tomarlo y comerlo en rememoración de lo que dijo Cristo en esa cena. Pero la actitud correcta, obviamente, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pedir perdón si es que estamos en pecado y expresarle la gratitud que nosotros tenemos por el sacrificio que hizo Él en la cruz, por nuestra salvación. Y la otra pregunta importante es, ¿quién puede celebrarla? Bueno, también es importante saber que solo la pueden celebrar los que son salvos, los que han nacido de nuevo. Y también, algo que obviamente no es menor, que solo pueden celebrar las personas que obedecen la palabra de Dios. Lamentablemente hay cristianos que si bien son salvos, no agradan a Dios con su vida, porque ya bien se alejaron, se enfriaron, o simplemente no han considerado lo que dice la Biblia, o no consideran a Dios aún bien siendo salvos. Entonces estas personas que no se encuentran en una vida que agrada al Señor, no deben tomar la cena del Señor, porque la Biblia dice que podría hacer mal para sus cuerpos, podría traer consecuencias a alguien que tome la cena del Señor, aún estando en una vida no equilibrada. Por ende, solo pueden tomarla
los que son salvos, o sea, solo hermanos con la convicción que son salvos. No, por eso no es recomendable que participen en la reunión de la Cena del Señor nuevos creyentes o personas que llegaron hace poco a la iglesia, porque suele haber dudas muchas veces de si son creyentes genuinos. Quizás lleva muy poco tiempo, entonces como no es fácil tenerlo muy claro. Y también por eso pueden entender que también para jóvenes, o sea, para niños de su edad o incluso menores, no es muy recomendable porque no, muchas situaciones tampoco se suele tener tanta claridad si son salvos, si están obedeciendo a la palabra de Dios de una forma responsable y concreta. Entonces hay que ser bien rigurosos las personas que las están celebrando o puede traer consecuencias. Conclusión. La Cena del Señor es un momento muy especial en la iglesia. Es una celebración que debería estar en cada iglesia. Si hay una iglesia que no la celebra, eh, literalmente están desobedeciendo un mandato de Cristo. Es importante para recordar la muerte de Cristo. Hay que darle el recuerdo que merece, la instancia para recordar el sacrificio que hizo Él por nosotros. Y también es un momento perfecto para reflexionar sobre cómo estamos nosotros mismos. Si es que estamos haciendo las cosas mal, por ahí, si es que estamos en un momento en el que estamos en pecado, lo mejor, aún siendo miembros de la iglesia, es apartarse, decir, no, no estoy en condiciones para tomarla, pero sí es un momento para que yo reflexione de qué estoy haciendo mal. Y como lo estoy haciendo mal, debo cambiar esa forma de vida, esa forma de estar, ese pecado que me está haciendo mal, y ponerme las pilas, o sea, rectificar y abandonar ese pecado. Entonces es un muy buen momento para reflexionar en qué estamos haciendo mal y en qué debemos dejar. Y es muy importante tomarse este tipo de celebración con la seriedad e entendimiento que merece. No para la chacota, no de forma inmadura, no que pueda participar todo el mundo, ni hacerlo para en la calle, como algunas personas creen que debe ser para público abierto. No, para nada. Tiene que tomarse con bastante seriedad, porque no es cualquier cosa, y obviamente pueden haber consecuencias para las personas que lo hagan desordenadamente. Entonces es algo muy importante. Por ende, deberían entender ustedes que cuando los mayores en la iglesia estemos haciendo una cena del Señor, eh, no es bueno, porque obviamente suelen darse casos de que los niños más chiquititos quieren participar por el simple hecho de que ven a todos haciéndolo. Y eso obviamente no es correcto, porque es una celebración que se da para los que entienden por qué se está haciendo. Entonces, hay muchas situaciones en las que niños menores o gente que quizá no lo entiende muy bien quiere ser partícipe. Y eso no está bien, porque no entiende muy bien de lo que realmente se está hablando en esta situación. Entonces, si ustedes tienen convicción de que son salvos, obviamente tienen que hablarlo con sus padres, porque eh, no es llegar y decir yo lo voy a hacer y listo. Tienen que haber un consenso también con sus padres de ir a la reunión, etcétera. Tienen que tener convicción de salvación y también entender que tienen que tener una vida que agrade a Dios. Tienen que preocuparse de eso antes de participar en una reunión de esta. Bueno, ya pasando a lo último, el versículo de memoria es 1 Corintios 11:26, que dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo rememorancia, ¿sí? Estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Al momento en el que Él venga, nosotros no vamos a tener que seguir haciendo la cena del Señor porque ya vamos a estar con Él. Y eso ya, pero hasta que no suceda eso, va a ser un pacto continuo que vamos a tener que seguir haciendo constantemente para recordar su muerte. Bueno, entonces, recapitulando, el versículo de memoria, como siempre ya están acostumbrados, y acostumbradas, más que nada, somos casi puras niñas en la alumna.
Se aprenden el versículo de memoria, mandan su audio, su video, y acuérdense de la tareita que les dejé anteriormente, de identificar cuál era el texto de los cuatro que era más detallado, que sobresalía de los otros. Bueno, no hay mucho más que agregar. Muchas gracias por ver esta clase. Espero que estén muy bien, sus familias estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana. También aprovechar de decirle feliz día a todas las mamitas que están de día hoy día, la redundancia ahí. Y bueno, espero que haya servido mucho este video, que hayan aprendido sobre la cena del Señor y que también estoy esperando sus videos y sus tareas. Que tengan una muy buena semana y nos vemos para la próxima clase. Chau, chau.